Hola, les saludo. Mi nombre es Marcelo Urra, soy psicólogo de Chile y estoy participando entonces y agradezco además la posibilidad de presentar este trabajo en el Congreso COVID-19 de la Sociedad Interamericana de Psicología. Este trabajo pretende abordar algunas ideas sobre trabajo psicológico con víctimas de violencia política reciente y una segunda crisis pandémica. Voy a achicar un poquito esto porque ya no es tan necesario. Estamos hoy día 30 de octubre y el domingo pasado recién hubo un plebiscito en Chile que estableció de manera contundente, a partir de la votación de digamos, los chilenos y chilenas, la realización de un próximo un inicio de un proceso constituyente para la elaboración de una nueva constitución política en el país. Este hecho es inédito en la historia del país chileno, porque nunca antes la constitución política se había basado en un proceso constituyente. Básicamente había ocurrido, digamos, que un grupo de personas se reunía y establecía, digamos, cómo iba a ser la constitución política, y por lo general, además, dentro de un contexto de fuerza, ejercicio de la fuerza por parte del Estado, digamos, o de la oligarquía. Esto es nuevo, entonces. Em, Esta imagen de acá es de un grupo de políticos, representantes de todo el espectro político, de la derecha a la izquierda, de la ultra o de la derecha más radical a las izquierda, centro izquierda o izquierda, digamos, derechamente. Esta imagen es inédita porque, digamos, difícilmente se ponen de acuerdo o se unen, digamos, respecto a cuestiones tan fundamentales. La derecha en general nunca quiso cambiar la constitución, escasamente, digamos, algunos pequeños cambios, y ahora entonces estaban disponibles para hacerlo. ¿Cómo es que llegaron a esto? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, básicamente, digamos, esto fue en noviembre del 2019. En octubre del 2019, un mes antes, solo un mes antes, digamos, se había iniciado una movilización por parte particularmente de los estudiantes secundarios para evadir el pago del el metro, sistema de transporte público de Metrovía, digamos, en Santiago, y saltando los torniquetes, no pagando, dado que había aumentado 30 pesos chilenos el pago de el boleto. El boleto está alrededor de 600 pesos, y 30 pesos era relativamente significativo, no era tanto en rigor. Sin embargo, había una sensación de que la gota que había colmado el vaso, digamos, es decir, que ya eran demasiados los abusos, por los cuales la mayoría tenía que pagar, 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 y había una minoría que recibía ventajas, prebendas, financiamiento, en fin, ayuda, etcétera, etcétera, un pequeño grupo de la población. Eso como idea general. Y este movimiento que iniciaron los estudiantes entonces digamos, avanzó de una manera que, digamos, a muchos nos sorprendió, y generó lo que se llamó el estallido social, que fue, digamos, un día en particular, fue el 18 de octubre de 2019. Acá hay una pantallazo de un canal de televisión, que es Televisión Nacional de Chile, TVN, que es el canal público, y había fogatas, incendios de autobuses, la gente estaba en la calle, había una situación de confusión, no había control, había estaciones de metro que fueron incendiadas. De hecho, además o sea, ya ni siquiera se saltaban los torniquetes, incendiaron las estaciones de metro. Y entonces, bueno, acá hay una fotografía que la tomé yo, que no es una de mis mejores fotos, digamos, pero la comparto en el sentido que el 18 de octubre nos tocó a todos los chilenos. Yo venía de mi trabajo y no podía cruzar, digamos, esto era la Alameda, este es el sector de la Alameda, que es la avenida principal que divide, digamos, longitudinalmente Santiago. Había humo, barricadas, el tráfico estaba, no se podía avanzar, tenía que reunirme con mi esposa, nos juntamos en un lugar, hicimos horas, en fin, se trastocó, cambió todo, nos cambió todo, ¿sí? Y a partir de ahí se inició una movilización permanente, con, digamos, reuniones en distintos, digamos, lugares, digamos, en los cuales la gente se acordaba reunirse. En el caso de Santiago era en la plaza, lo que se llamó la Plaza de la Dignidad, finalmente. Em, y, digamos, en todo el país se realizaron movilizaciones masivas históricas, nunca antes vistas, digamos. Es decir, claramente aquí había una expresión popular muy fuerte. No se sabían cuántos eran en particular, pero aquí habían millones de personas, cosa que no había ocurrido nunca en Santiago, digamos. Generó entonces una épica del cambio, de la necesidad de la transformación social, de la crítica al sistema tal cual lo conocíamos, de este sistema que generaba tanta desigualdad,
y tantos abusos, además, respecto de quienes quedaban abajo dentro de, digamos, de esta jerarquía de privilegio o de privilegiado, digamos. Em, y junto con, digamos, las movilizaciones, el gobierno decide entonces reprimir estas movilizaciones, no buscar una salida política, un mecanismo político, sino de reprimir. Y entonces, digamos, esto generó, desde el punto de vista psicopolítico, digamos, una percepción del sistema político en el suelo, digamos. Las encuestas que se hacían sobre valoración del sistema político estaban en el suelo. Acá hay imágenes de logotipos, digamos, emblemas de partidos políticos, estaban todos, digamos, desacreditados. Y el gobierno entonces decide enviar al ejército, ya ni siquiera a la policía, al ejército a que se hiciera cargo de la seguridad pública. Y lo que conllevó, bueno, se unió, no es que la policía se retiró, sino que en conjunto con la policía, las Fuerzas Armadas. Y entonces tuvimos nuevamente en Chile violación a los derechos humanos a propósito de razones políticas, digamos, que no teníamos desde la dictadura de Pinochet. Esta es una imagen del diario El Comercio de Perú, porque, digamos, esto tuvo, digamos, repercusión por lo menos regional y también en algunos otros países de Europa, en fin, Estados Unidos. Y acá se muestra a carabineros, funcionarios de carabineros de Chile entrenando, disparando, cosa que me imagino eran todas las policías del mundo, pero disparando a los ojos, porque en Chile tuvimos alrededor de casi 400 víctimas de daño ocular por parte de carabineros que disparaban balines a los manifestantes. Balines que los disparaban a la cara, digamos, fuera de toda norma, fuera de toda, digamos, racionalidad y fuera de todo, digamos, instructivo por parte que ellos mismos tienen, digamos. ¿Sí? Em, en Chile digamos, para el mes de enero del 2020, ya había 4 informes internacionales sobre violaciones a los derechos humanos. Acá hay digamos, una sistematización que hace digamos, una publicación que se llama CIPER y que, digamos, hace un resumen de estos 4 informes y donde queda claro que el nunca más de la dictadura de Pinochet lamentablemente se nos vino al suelo, digamos, porque se volvieron a repetir las violaciones a los derechos humanos y los 4 informes coinciden en que reconocen de manera clara, basándose, voy a leer, en información y evidencia sólida, la existencia de graves violaciones a los derechos humanos en diversas zonas del país desde el 18 de octubre. Quiero destacar además que hay un estudiante de psicología que se llama Gustavo Gatica, que fue víctima de Carabineros de Chile por disparos de balines que le cobraron sus 2 ojos. Él quedó ciego de sus 2 ojos por estar manifestándose como lo hacían millones de personas, millones de chilenos y chilenas en las calles. También quiero destacar el caso de otro ex estudiante de psicología que se llama Juan Francisco Clementi. Él hace pocos días dio una entrevista a un medio de comunicación y donde él da su testimonio de lo que le ocurrió. Él fue torturado en un recinto militar y fue torturado, digamos, no es que le pegaron o lo trataron mal, le aplicaron corriente en los testículos, y hicieron las mismas cosas que hicieron en dictadura de Pinochet, la volvieron a hacer en un recinto militar. ¿Sí? Un ex estudiante de psicología. Quería destacarlo porque, bueno, este es un congreso de psicología. Les pido que, digamos, puedan mirar un poquito a la columna de la izquierda, más que nada. Fíjense que las personas heridas durante el estallido social en Chile, de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo público autónomo, del 19 de marzo de 2020, señala personas heridas por, digamos, violencia política, digamos, 3.800 personas, y abajo está, digamos, desagregado por balines 193 y heridas oculares 460 personas con heridas oculares, personas que perdieron un globo ocular o como le pasó a, digamos, el estudiante de psicología Gatica, que perdió sus 2 ojos, digamos, ¿sí? Perdió ambos ojos. Entonces tenemos un nunca más que nunca ocurrió, que nos retrotrae además a las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dictadura, que pensábamos que ya las estábamos superando, que se estaba haciendo la reparación, la reconciliación, etc. En ese tiempo, en dictadura, surgieron organizaciones civiles que intentaron apoyar a las víctimas, apoyarlas jurídicamente. No era mucho lo que se podía hacer porque el sistema jurídico en ese tiempo era poco lo que hacía, pero al menos psicológicamente también, dándoles apoyo psicológico. Hay varias organizaciones que aún existen que entregaron ese apoyo psicológico. Y una de ellas es la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Básicamente en dictadura tuvo un rol fundamentalmente jurídico de apoyo a las víctimas. Y en el caso del estallido social generó también una comisión de psicología en el 2019. Fue fundada en el 78, tiene una larga historia.
Y entonces algunos psicólogos, psicólogas, nos incorporamos a la Comisión de Psicología el año 2019 para dar apoyo psicológico a las víctimas de violencia política tras el estallido social. Lo que sabemos, tal vez una de las contribuciones más significativas de la psicología chilena al país ha sido, digamos, el tratamiento de víctimas de violencia política, justamente por la experiencia que se tiene de la dictadura chilena. Y una de las cosas que sabemos es que el estrés postraumático no es lo mismo que el trauma por violencia política, por su cronicidad, por la amplitud de síntomas, por el carácter transgeneracional que se ha podido ver, digamos que han podido observar los equipos de salud mental, que además también es compatible con lo que se ha visto con víctimas de violencia política, por ejemplo, del el régimen nazi. ¿Sí? Y acá tenemos dos referencias que describen de manera, digamos, similar cómo es esta violencia política. A Bruno Bettelsheim habla de traumatización extrema y Ignacio Martín Baró de trauma psicosocial. Es un trauma distinto, el trastorno por estrés postraumático no es lo mismo, porque acá el agresor es alguien que tendría que haber protegido, que es el Estado. Por eso es que la Comisión Chilena la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Psicólogo de Chile, yo tomé este cuadro que presentaron ellos hace poco en una comisión del Senado chileno, hacen una comparación y un símil respecto de la profundidad del trauma por violencia política con el trauma por abuso sexual infantil, donde hay un representante de la ley, por un lado que es el Estado, y un representante de la ley social, que es el padre o la madre, cuando el agresor es alguien de la familia, particularmente el padre o madre. Y luego este trauma, digamos, se mantiene en secreto en la medida que hay una versión oficial que niega los hechos. En el caso de Juan Francisco Clemente, hasta ahora, el regimiento que lo torturó, en el regimiento donde lo torturaron, señalan, aquí no ocurrió nada, no había ningún reconocimiento, mucho menos perdón. Entonces tenemos un fenómeno que supera, digamos, los límites del estrés postraumático, digamos, que aparece en el DSM-5. Y luego enseguida tenemos, en marzo, en Chile aparecen los primeros casos de COVID-19 y, digamos, se inicia además el confinamiento, un confinamiento parcial, sectorizado, extraño, digamos. Por ejemplo, yo vivo en un sector donde en algún momento fue una de las primeras zonas que tuvo confinamiento, pero yo he caminado un par de cuadras y al otro lado estaba funcionando todo normal, digamos. Y en fin, y la ciudad funciona con gente desplazándose de las zonas periféricas al sector sur digamos, por ejemplo, las personas que trabajan en el sector oriente, el sector más acomodado, cruza toda la ciudad, es decir, en fin, decisiones que fue tomando el actual gobierno. Acá hay ven ustedes al costado izquierdo una tabla con el nivel de aprobación de los presidentes de la República en la región. Chile está compitiendo el último lugar junto con Ecuador, porque digamos, se sumó a la crisis política que teníamos por el estallido social el mal manejo de la pandemia. Entonces, estaba prácticamente todo mal. O sea, no hubo, digamos, una discontinuidad, sino que al revés, respecto de la depreciación del valor del sistema político y del gobierno, que además había cometido violación a los derechos humanos. A la derecha ven un cuadro donde Chile es uno de los países que tiene más alta, digamos, progresión en la cantidad de casos por este mal manejo de la COVID. Y acá tenemos otro cuadro que muestra la cantidad de muertos fallecidos por COVID-19, donde digamos, en los hospitales públicos muere el doble de personas que en los hospitales privados. Lo cual, digamos, uno podría decir en principio, claro, es que en las instituciones privadas es mejor la salud. No necesariamente, sino que más bien tiene que ver con las condiciones de vida por las cuales los enfermos o los diagnosticados con COVID-19 que tienen que ir a los hospitales públicos tienen peor alimentación, viven en peores condiciones de vida, tienen otras enfermedades adosadas, se alimentan mal, etcétera, etcétera. Es decir, de nuevo se nos pone de frente el problema de la desigualdad que existe en el país. Quiero comentarles un caso que me tocó ver de una persona, digamos, que empezó a mostrar sintomatología depresiva, que había participado activamente en las movilizaciones por el estallido social y que además conoció de cerca a una de las personas que falleció víctima de la violencia política y que, digamos, tenía una cierta cercanía con él en términos de edad, de identificación. Él presentó alguna sintomatología y lo que le pasó es que, si bien, digamos, a partir de la pandemia, surge esta sintomatología y de la pandemia y del confinamiento, él tuvo que encerrarse en su casa, él remitía, digamos, o él, digamos, se explicaba lo que le estaba pasando
respecto de lo que había visto en febrero de una persona que había fallecido, víctima de violencia política, y que le era muy cercana. Esa era su explicación, digamos. Pero que, en definitiva, digamos, remitía a, digamos, eh, el efecto del confinamiento. Es decir, bueno, esto fue, lo fuimos conversando de a poco con el tiempo. Básicamente nosotros estábamos haciendo acompañamiento, pero básicamente lo que nos encontrábamos acá era que el confinamiento había, digamos, detenido la acción por la cual, de algún modo, no solamente el fallecimiento de esta persona que él conocía, sino que además su convicción respecto de la necesidad de un cambio en el país hacía que el que él saliera a la calle, ese salir a la calle tuviera un sentido, digamos, tenía un fin reivindicativo respecto a todo lo que estaba pasando en el país y lo que le había pasado a esta otra persona víctima. Eh, pero que entonces se activó en la medida, digamos, la sintomatología, en la medida que tuvo que quedarse en su casa encerrado, y no solamente él, sino que no todo. Es decir, la movilización social se desactivó con, digamos, el confinamiento. Y lo que ocurrió más adelante, pero posteriormente, unos 5 o 6 meses después, que volvió a activarse nuevamente, en la medida que, digamos, descendieron los niveles de, digamos, de que fue pasando, en definitiva, como todo virus, el COVID, la COVID. Em, Sin embargo, este es un caso único, vimos varios casos, pero digamos, esta convocatoria de congreso que agradecemos fue, digamos, en el primer semestre, y nos quedan todavía muchas preguntas por seguir, digamos, desarrollando, ampliando, discutiendo. Por ejemplo, cuál fue el impacto de víctimas de violencia política del estallido social y la crisis pandémica, es decir, eh, personas que ya eran víctimas del estallido social porque fueron víctimas, digamos, de represión política, porque tuvieron daño ocular, porque fueron encerradas, porque fueron vejadas, digamos, en las violaciones a los derechos humanos en Chile. Además, a propósito del estallido social, de acuerdo a los informes internacionales, claramente, digamos, había sesgo a las mujeres, había, digamos, el abuso, digamos, de poder era particularmente distinto en el caso de las mujeres o en minorías sexuales o minorías étnicas, ¿sí? Entonces, esas víctimas, ¿qué les pasó después con la crisis pandémica, con el confinamiento, con todo este cambio que ocurrió? ¿Cómo enfrentaron las víctimas de violencia política de la dictadura, que también participaron, inclusive, algunas no, algunas sí, directamente en las manifestaciones del estallido social y después de la crisis pandémica? No sabemos qué les ocurrió. También es una pregunta que queda abierta para, idealmente, para investigar también qué es lo que les ocurrió a ellos, y evaluar el efecto de la apertura del proceso constituyente en Chile como variable psicopolítica. Es decir, el estallido social buscaba generar un cambio en las raíces de fondo de la Constitución. El cambio de Constitución era, digamos, una reivindicación que estaba, digamos, dentro de las pancartas, de las proclamas. Eh, Se inicia el proceso constituyente a partir de un proceso, digamos, plebiscitario que fue, como les comentaba al comienzo, este domingo fue ratificado, digamos, fue votado mayoritariamente por la población, arriba del 70%. Fue una votación también histórica. ¿Cómo es que esta culminación de esta etapa, eventualmente, desde el punto de vista psicopolítico, eventualmente también tenga un beneficio o sea un factor protector, por así decir, para estas personas? Nuevamente agradezco la oportunidad y nos quedan las preguntas, y además quiero invitar a las personas que puedan participar de este congreso a que nos puedan, digamos, podamos compartir, porque lo que está ocurriendo en Chile también está pasando con sus propias características en otros países, a veces con mejor expectativa o con menor expectativa en términos, digamos, de cómo van las cosas, me refiero. Y espero que podamos tener un diálogo, una conversación, y podamos entonces, además, como psicología, responder a aquello que está pasando en nuestro país, en nuestro continente. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que estemos en contacto e iniciemos esta conversación. Muchísimas gracias.